Tengo 75 años y pasé 48 años en un matrimonio que me destruyó poco a poco, porque en mi época divorciarse no era una opción, era un escándalo, una vergüenza, un fracaso que te marcaba para siempre. Así que me quedé, aguanté, sobreviví, hasta que a los 66 años finalmente me atreví a hacer lo impensable. Y si tú también estás en un matrimonio donde ya no eres feliz, pero crees que no puedes salir, esta historia es para ti, porque nadie debería quedarse donde se está muriendo por dentro. Me casé a los 18 años en 1968. Era una época muy diferente. Las mujeres nos casábamos vírgenes, obedecíamos a nuestros esposos y el matrimonio era para toda la vida, hasta que la muerte nos separara. Eso decía el juramento, y todas lo creíamos. Los primeros años fueron normales. No éramos felices, pero tampoco infelices. Simplemente éramos. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba la casa. Él trabajaba y traía el dinero. Así funcionaban los matrimonios. No había amor romántico como en las películas, pero había un acuerdo, un contrato. Yo cumplía mi parte, él cumplía la suya. Tuve 4 hijos en 6 años y con cada hijo algo entre nosotros se iba rompiendo. Él se volvía más ausente, más frío, más irritable. Yo me volvía más invisible, más callada, más pequeña. A los 10 años de casados descubrí que me era infiel. Encontré una carta de otra mujer, una carta de amor, de esas que te parten el alma porque nunca tu esposo te escribió algo así. Me quedé helada leyéndola. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Cuando lo confronté, él ni siquiera lo negó. Me dijo: ¿y qué querías? Llegas años sin ser una buena esposa, como si su infidelidad fuera mi culpa, como si yo lo hubiera obligado a buscar a otra. Pensé en dejarlo. Por primera vez en mi vida, pensé, me voy a divorciar. Pero entonces hablé con mi mamá. Le conté todo llorando. Esperaba que me apoyara, que me dijera que tenía razón en querer irme. Pero me dijo: no seas tonta, todos los hombres son iguales. Aguántate, piensa en tus hijos. ¿Qué va a decir la gente? Te van a señalar toda la vida como la divorciada. Nadie va a querer juntarse contigo. Tus hijas no van a conseguir buenos esposos porque vienes de un hogar roto. No seas egoísta. Y yo me tragué el dolor. Me quedé, porque divorciarse no era una opción. Los siguientes años fueron un infierno silencioso. Él seguía con su vida, salía, llegaba tarde, a veces no llegaba. Yo sabía que había otras mujeres, pero no decía nada, porque las buenas esposas no reclaman, las buenas esposas aguantan. Dejamos de dormir en la misma cama cuando yo tenía 35 años. Él se fue a otra habitación y yo me quedé sola. Dormía sola, comía sola, vivía sola en una casa llena de gente. Era como ser un fantasma en mi propia vida. Mis hijos crecieron viendo un matrimonio muerto. Vieron a su papá tratarme con desprecio. Vieron cómo yo me hacía pequeña para no molestarlo. Vieron cómo yo aguantaba todo sin decir nada. Y aprendieron que así son los matrimonios. Así debe ser. Cuando mi hija mayor se casó, a los 2 años ya estaba infeliz. Su esposo la trataba mal y cuando vino a llorarme, le dije las mismas palabras que mi mamá me dijo. Aguántate, así son los hombres. El matrimonio es para siempre. No seas egoísta, piensa en qué dirá la gente. Y la vi hacerse pequeña igual que yo, la vi apagarse igual que yo, y algo dentro de mí empezó a gritar, pero no tenía la fuerza para escuchar ese grito todavía. Los años pasaron. Mis hijos se fueron y yo me quedé sola en esa casa con un hombre que era un extraño, que me hablaba solo para pedirme cosas, que me trataba como su sirvienta, no como su esposa. Un hombre que llevaba décadas trayendo a otras mujeres a mi vida sin ninguna vergüenza. Cumplí 60 años y me di cuenta de algo terrible. Llevaba más tiempo infeliz que feliz. Había pasado más años sufriendo que viviendo, y cada día que pasaba me moría un poco más por dentro. Pero divorciarse no era una opción. No a los 60 años. ¿Qué iba a hacer yo sola? ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Qué iba a decir la gente? Tenía 60 años y todavía vivía con el miedo al qué dirán. El momento que cambió todo fue cuando mi nieta de 15 años me preguntó algo. Estábamos solas en la cocina y de repente me dijo: abuela, ¿tú eres feliz con el abuelo? Nadie me había preguntado eso nunca.
Y por primera vez en mi vida contesté con la verdad, no, no soy feliz. No lo he sido en muchos años. Entonces, ¿por qué no te divorcias? Esa pregunta tan simple, tan directa, tan obvia, me dejó sin aire. Porque no puedo, el matrimonio es para siempre, porque ya tengo 65 años, porque ¿qué va a decir la gente? Porque tienes miedo, terminó ella la frase, y tenía razón. Tenía 65 años y vivía aterrada, aterrada de estar sola, aterrada del juicio, aterrada de vivir. Mi nieta me miró con esos ojos jóvenes llenos de claridad y me dijo, abuela, mi mamá está tan infeliz como tú, y yo no quiero ser como ustedes. No quiero quedarme en un matrimonio donde me estoy muriendo solo porque así se debe. Tú me enseñaste muchas cosas, pero también me enseñaste a aguantar lo que no debería aguantarse, y no quiero eso para mi vida. Esas palabras me rompieron, porque tenía razón. Yo le había enseñado a mi hija a ser infeliz, y mi hija le estaba enseñando lo mismo a su hija. Éramos 3 generaciones de mujeres muertas en vida por miedo al divorcio. Esa noche no dormí. Pensé en toda mi vida, en los 47 años que llevaba casada, en los 40 años que llevaba infeliz, en todas las veces que quise irme, pero no me atreví, en todas las lágrimas que tragué, en todos los años que perdí, y tomé una decisión. A los 66 años decidí divorciarme. Cuando se lo dije a mi esposo, se rió. ¿Divorciarte? A tu edad, ¿quién te va a querer? ¿A dónde vas a ir? No seas ridícula. Y yo le dije, no me importa si alguien me quiere, no me importa a dónde voy, me importa no morirme en este infierno. Mis hijos se escandalizaron. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ya estás grande. ¿Para qué cambiar las cosas ahora? Aguanta tantito más, como si vivir infeliz fuera algo que se aguanta un poquito más. Mi hermana me dejó de hablar. Nos estás avergonzando. En esta familia nadie se ha divorciado nunca. ¿Qué va a decir la gente? Y yo contesté algo que nunca había dicho en mi vida. No me importa qué diga la gente, me importa lo que yo sienta. El proceso de divorcio fue difícil. Mi esposo lo hizo todo lo complicado que pudo. Me quedé sin casi nada económicamente. Me tuve que ir a vivir a un departamento pequeño. Perdí amigas que ya no me hablaban porque era divorciada. Mi familia me veía con lástima y desaprobación, pero por primera vez en 48 años dormí en paz. Por primera vez en décadas me desperté sin ese peso en el pecho, sin esa angustia constante, sin ese miedo de hacer algo que lo molestara. Tengo 75 años ahora, llevo 9 años divorciada y han sido los mejores 9 años de mi vida. Vivo sola en mi departamento pequeño. Trabajo limpiando casas para pagar mis cosas. No tengo mucho dinero, pero tengo paz, tengo libertad, tengo mi vida. Mi hija finalmente también se divorció hace 3 años. Me dijo, mamá, gracias por enseñarme que nunca es tarde, que el matrimonio no es una cárcel, que está bien elegir la paz sobre la costumbre. Mi nieta tiene 24 años ahora, tiene novio, y el otro día me dijo, abuela, si algún día no soy feliz con él, me voy. No voy a esperar 40 años como tú. Gracias por mostrarme que se puede. Y ahí entendí que valió la pena el escándalo. Valió la pena perder amistades falsas, valió la pena el juicio de la gente, porque rompí una maldición generacional. Soy una abuela de 75 años divorciada, y la gente todavía me ve raro, todavía murmuran, todavía me juzgan, pero ya no me importa, porque finalmente, después de 66 años, empecé a vivir. Si tú estás en un matrimonio donde ya no eres feliz, donde te sientes invisible, donde estás muriendo poco a poco, escúchame, el divorcio es una opción. Siempre lo ha sido. Te mintieron cuando te dijeron que no. No importa tu edad, no importa cuántos años llevas casada, no importa qué diga la gente. Lo que importa es que tienes una sola vida y no deberías pasarla siendo infeliz solo porque así se debe. Me tomó 66 años atreverme.
Tú no tienes que esperar tanto. ¿Tú también creciste creyendo que el divorcio no era opción? ¿O te atreviste a salir de donde no eras feliz? Cuéntame, el divorcio no es un fracaso. Quedarte donde te estás muriendo, eso sí lo es. Esa es la lección que me tomó 75 años aprender.